Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban al monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Quién pudiera ser uno de los 3 elegidos en este día para estar contigo? De los 12 elegiste a Pedro, Santiago y Juan como testigos excepcionales de tu oración y también de tu transfiguración. Por primera vez subes con testigos de esta oración íntima al Padre en lo alto de la montaña. Y la oración era tan intensa que tu rostro y tus vestiduras se transformaron en una blancura sin igual, hasta el punto de relampaguear. También, para sorpresa de los discípulos, se aparecieron Moisés y Elías y platicaban contigo de tu camino a Jerusalén, de esa última subida donde entregarías tu vida. ¿Qué habrán pensado y sentido los 3 elegidos? ¿Qué hubiera sentido yo si me hubieras llevado contigo, Jesús? Al menos sabemos que la subida fue dura, pues Lucas nos dirá que estaban rendidos de sueño. Qué raro, ¿verdad? Así es mi oración muchas veces, un dormir dulce. Pero en tu misericordia no quisiste que se perdieran este espectáculo y despertaron para ver tu gloria. El efecto fue sorprendente y hasta Pedro llegó a exclamar: ¡qué bien se está aquí! Y también se animó a preparar 3 tiendas para los 3 personajes, olvidándose de sí mismo y de los otros 2 discípulos. ¿Acaso no fue un intento de aprisionar en esa tienda a los 3 representantes divinos para poder disfrutar más de ellos? ¡Qué bien se está aquí! Ojalá yo exclamase esto en cada oración y ojalá también quisiera ofrecerte una tienda para permanecer conmigo todo el día y toda la noche. Sería la tienda de nuestro encuentro. Ciertamente Pedro se emocionó y no sabía lo que decía. Acabando, de lo alto se escuchó la voz de tu Padre que decía: Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Tú, Jesús, te quedaste solo al cesar la voz. De la gloria a la realidad, de la visión a la misión. Yo te pido, Señor, tocar tu gloria, poder experimentarte así, de un modo tan glorioso en alguna de mis oraciones, poder exclamar: ¡qué bien se está aquí!, para querer volver y vivir siempre junto a ti. Yo también quiero escuchar del cielo esa voz que te me presente como el Hijo amado del Padre. Como propósito te invito en oración a pedir a Dios la gracia de escuchar su voz para llegar a conocer mejor a ese Hijo amado suyo, Jesús. Mi oración de hoy, a la que les invito se unan, va dirigida para que todos nosotros, en primer lugar, deseemos la oración, queramos entrar en oración y para que Dios nos ilumine, para que valoremos ese subir a la montaña, ese lugar privilegiado donde
lo ordinario se ve de modo extraordinario de la mano de Jesús y que Él nos cuente qué hay en su corazón y cuánto nos ama. Que María, mujer de oración, nos ayude a alcanzar esta gracia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 1 de marzo, la Iglesia recuerda a San Albino de Angers, obispo francés del siglo VI, uno de los personajes más influyentes en la reforma moral de la sociedad francesa de su tiempo. Homilías, comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Papa Benedicto XVI. Durante el Ángelus del domingo 17 de febrero del 2008. Anticipación de la resurrección. Nos dijo el Papa: hoy, segundo domingo de Cuaresma, prosiguiendo el camino penitencial, la liturgia, después de habernos presentado el domingo pasado el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, nos invita a reflexionar sobre el acontecimiento extraordinario de la transfiguración en el monte. Considerados juntos, ambos episodios anticipan el misterio pascual. La lucha de Jesús con el tentador preludia el gran duelo final de la pasión, mientras la luz de su cuerpo transfigurado anticipa la gloria de la resurrección. Por una parte, vemos a Jesús plenamente hombre, que comparte con nosotros incluso la tentación. Por otra, lo contemplamos como Hijo de Dios, que diviniza nuestra humanidad. De este modo, podríamos decir que estos dos domingos son como dos pilares sobre los que se apoya todo el edificio de la Cuaresma hasta la Pascua. Más aún, toda la estructura de la vida cristiana, que consiste esencialmente en el dinamismo pascual de la muerte a la vida. El monte, tanto en el Tabor como el Sinaí, es el lugar de la cercanía con Dios. Es el espacio elevado con respecto a la existencia diaria, donde se respira el aire puro de la creación. Es el lugar de la oración, donde se está en la presencia del Señor, como Moisés y Elías, que aparecen junto a Jesús transfigurado y hablan con él del Éxodo, que le espera en Jerusalén, es decir, de su Pascua. La transfiguración es un acontecimiento de oración. Orando, Jesús se sumerge en Dios, se une íntimamente a Él, se adhiere con su voluntad humana a la voluntad de amor del Padre, y así la luz lo invade y aparece visiblemente la verdad de su ser. Él es Dios, luz de luz. También el vestido de Jesús se vuelve blanco y resplandeciente. Esto nos hace pensar en el bautismo, en el vestido blanco que llevan los neófitos. Quien renace en el bautismo es revestido de luz, anticipando la existencia celestial que el Apocalipsis representa con el símbolo de las vestiduras blancas. Aquí está el punto crucial. La transfiguración es anticipación de la resurrección, pero esta presupone la muerte. Jesús manifiesta su gloria a los apóstoles, a fin de que tengan la fuerza para afrontar el escándalo de la cruz y comprender que es necesario pasar a través de muchas tribulaciones para llegar al reino de Dios. La voz del Padre, que resuena desde lo alto, proclama que Jesús es su Hijo predilecto, como en el bautismo en el Jordán, añadiendo: escuchadlo. Para entrar en la vida eterna es necesario escuchar a Jesús, seguirlo por el camino de la cruz, llevando en el corazón, como Él, la esperanza de la resurrección. Salvados en esperanza, hoy podemos decir:
transfigurados en esperanza. Meditemos el Evangelio con el libro del cielo. El relato de la transfiguración de Jesús es de una importancia fundamental para la cristología. Es una revelación de Dios que nos permite captar en los Evangelios de manera única la profundidad oculta del ser de Jesús y la razón de su venida. Es un ejemplo del cumplimiento de las Escrituras en Cristo y una enseñanza importante para la vida espiritual de los discípulos de Jesús. Como punto número 1, la revelación de la gloria en el camino de la cruz. 6 días después de la confesión de Pedro, Jesús sube al monte con Pedro, Santiago y Juan, los mismos testigos de su poder sobre la muerte y de su agonía futura. El monte, lugar bíblico de encuentro con Dios, se convierte en escenario de una revelación anticipada. Cristo manifiesta su gloria divina mientras ora, dejando entrever que el camino doloroso anunciado desemboca en la luz de la resurrección. Su rostro resplandeciente y sus vestiduras blancas no solo evocan las teofanías del Antiguo Testamento, sino que revelan la identidad profunda del Hijo amado, en quien la humanidad está llamada a participar de la gloria divina. La transfiguración es así una confirmación del misterio pascual. La cruz y la gloria son inseparables. El alma transfigurada bajo el martillo del amor. Nos lo habla en el volumen 23 del 17 de septiembre de 1927. Hija mía, las penas son como el fierro forjado por el martillo, que lo hace centellear la luz e inflamarse tanto de cambiarse en fuego. Y bajo los golpes que recibe pierde la dureza, se reblandece, de modo que se le puede dar la forma que se quiere. Así es el alma bajo los golpes del dolor, pierde la dureza, centellea luz, se transforma en mi amor y se vuelve fuego. Y yo, artífice divino, encontrándola moldeable, le doy la forma que quiero. Oh, cómo me deleito en hacerla bella. Soy artífice celoso y quiero la gloria y el reconocimiento, porque ninguno puede y sabe hacer mis estatuas, mis vasos, tanto en la forma como en la belleza, y mucho menos en la finura. Y en la luz que centellea las convierte todas en verdad. Así que cada golpe que le doy le preparo una verdad para manifestar, porque cada golpe es una chispa que el alma pone fuera de sí, y yo no las pierdo como las pierde el artífice al golpear el fierro, sino que me sirvo de ellas para investirlas de luz, de verdades sorprendentes, de manera que al alma le sirve como la más bella vestimenta, y le suministran el buen alimento de la vida divina. Entonces, así como en el monte Jesús manifestó exteriormente la gloria que estaba unida al anuncio de su pasión, revelando que la cruz desemboca en la luz, del mismo modo, en el alma las penas se convierten en el taller donde el artífice divino la transfigura. Los golpes del dolor, aceptados en la voluntad de Dios, no destruyen, sino que purifican y hacen centellear la luz interior, transformando la dureza humana en fuego de amor. La transfiguración no solo anticipa la gloria de Cristo después de la cruz, sino que nos revela el proceso por el cual también nosotros, trabajados por sus manos celosas, somos moldeados hasta reflejar algo de su resplandor divino. Como punto segundo, testigos de la luz para la hora de la prueba. La transfiguración en Mateo ocurre en favor de los 3 discípulos elegidos.
para fortalecer su fe antes del escándalo de la cruz y prepararlos para ser testigos de la resurrección. La aparición de Moisés y Elías, figuras centrales de la ley y los profetas, manifiesta que toda la antigua alianza converge en Jesús y que su misión, su éxodo, es decir, su paso por la pasión hacia la gloria, está en continuidad con el designio revelado en el Sinaí. Pedro, sobrecogido por la experiencia, desea prolongar ese momento de luz proponiendo levantar tiendas, sin comprender aún que la gloria no puede separarse del camino hacia Jerusalén. En el volumen 21 del 22 de marzo de 1927, dice Jesús: cuando surge mi querer, todos los actos humanos quedan investidos de luz, toman su puesto de honor en mi voluntad. Cada uno recibe su especial tinte de belleza y la vivacidad de los colores divinos, de modo que el alma queda transfigurada y cubierta de una belleza indescriptible. Conforme surge el sol de mi querer, pone en fuga todos los males del alma, quita el sopor que han producido las pasiones. Es más, ante la luz del fiat divino, las mismas pasiones besan aquella luz y ambicionan convertirse en virtudes para hacer homenaje a mi eterno querer. En cuanto Él surge, todo es alegría, y las mismas penas que como mares en la noche dan temor a las pobres criaturas, si surge mi querer, pone en fuga la noche de la voluntad humana, y quitando todo temor forma su fondo de oro en aquellas penas, y con su luz inviste las aguas amargas de las penas, y las cristaliza en mares de dulzura, de modo de formar un horizonte encantador y admirable. ¿Qué no puede hacer mi querer? Todo puede hacer y todo puede dar, y donde surge, hace cosas dignas de nuestras manos creadoras. Se podría decir, así como en la transfiguración el rostro de Jesús resplandece y la luz vence la sombra del anuncio de la cruz, en este texto, el surgir del querer divino actúa como un sol que disipa la noche de la voluntad humana y transfigura el alma, revistiendo sus actos de belleza y luz. Lo que en el Tabor se manifestó exteriormente en Cristo, aquí se describe como una transformación interior. Las penas no desaparecen, sino que tocadas por el fiat, se convierten en mares de dulzura y fondo de oro. Es la misma lógica divina. La luz no niega la prueba, la transforma en gloria. Punto número 3. La manifestación trinitaria. En la transfiguración, la nube luminosa evoca la presencia divina que acompañó a Israel en el Éxodo y manifiesta una auténtica teofanía. Desde ella, la voz del Padre revela a Jesús como el Hijo amado y ordena a los discípulos escucharlo. Con esta proclamación, Jesús es presentado como el siervo anunciado por Isaías, el rey mesiánico del Salmo y el profeta semejante a Moisés prometido en el Deuteronomio. En él convergen la ley, los profetas y toda la Escritura. El temor sagrado de los discípulos nace ante la voz divina, pero el toque de Jesús los levanta y disipa su miedo. Cuando alzan los ojos y solo ven a Jesús, comprenden que Él es la revelación definitiva de Dios y que, desde ahora, es a Él a quien deben escuchar y seguir. La Trinidad Santísima, la cual tiene como en un puño a todas las criaturas y como de su simple aliento da vida, conserva, purifica y felicita, no hay criatura que de ella no dependa. Su luz es inaccesible a mente creada.
Si alguno quisiera entrar, le sucedería como a una persona que quisiese entrar en un gran fuego. No teniendo calor y fuerzas suficientes para este fuego, quedaría consumida por él. Por eso, quedando consumida, jamás podría decir ni cuánto ni qué calor contenía ese fuego. Los rayos son las virtudes divinas. Algunas de estas virtudes son menos adaptables a la mente creada. Por eso se hace feliz, las ve, pero no sabe hablar de ellas. De las otras virtudes divinas más adaptables a la mente humana sí se puede hablar, pero balbuciante, porque nadie puede hablar de ellas en manera digna y justa. Las virtudes más adaptables a la mente humana son el amor, la misericordia, la bondad, la belleza, la justicia, la ciencia. Por eso, junto conmigo demos nuestros homenajes a nombre de todos para agradecerla, alabarla, bendecirla por tanta bondad hacia todas las criaturas. Por tanto, así como en la transfiguración la Trinidad se manifiesta, el Padre en la voz, el Hijo en la gloria visible y el Espíritu en la nube luminosa, también este texto describe a la Trinidad como fuego inaccesible, cuya luz supera toda mente creada. El temor de los discípulos ante la voz divina refleja esa incapacidad humana de penetrar el misterio infinito. Pero al mismo tiempo Dios se adapta y se deja conocer a través de sus rayos, es decir, de sus virtudes como el amor, la misericordia y la bondad. En el Tabor la gloria infinita se hace visible en el rostro de Cristo. Aquí se explica que esa misma Trinidad sostiene, vivifica y se inclina hacia la criatura, permitiéndole alabarla y participar, aunque sea balbuceando, de su luz eterna. Reflexionemos con estas preguntas. Cuando llegan las pruebas, ¿las veo como martillo que me destruye o como instrumento con el que Dios quiere transfigurarme? ¿Estoy verdaderamente escuchando a Jesús por encima de mis ideas, seguridades y apegos? Ante el misterio de Dios, ¿me dejo tocar por Cristo para vencer mis miedos y confiar en su luz? Oremos. Señor Jesús, Hijo amado del Padre, así como te revelaste en el Monte Santo, revela tu luz en mi interior cuando llegue la noche de la prueba. Haz surgir en mí el sol de tu querer para que todo temor se disipe y mis penas se transformen en gloria. Padre eterno, enséñame a escuchar a tu Hijo y a seguirlo hasta la cruz, sabiendo que solo en Él encuentro la plenitud de tu revelación. Espíritu Santo, nube luminosa que cubre y sostiene, transfigura mi alma para que viva siempre en la luz de la Trinidad. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a transfigurarte en nuestros corazones. Fiat, fiat, fiat. En cuanto surge mi querer,
Todos los actos humanos quedan investidos de luz. Toman su puesto de honor en mi voluntad. Cada uno recibe su especial tinte de belleza y la vivacidad de los colores divinos. De modo que el alma queda transfigurada, cubierta de una belleza indescriptible. Conforme surge el sol de mi querer, pone en fuga todos los males del alma, quita el sopor que han producido las pasiones. Ante la luz del fiat divino, las mismas pasiones besan aquella luz y ambicionan convertirse en virtudes. Para hacer homenaje a mi eterno querer. En cuanto él surge todo es alegría, y las mismas penas que como mares en la noche dan temor a las pobres criaturas. Si surge mi querer, pone en fuga la noche de la voluntad humana, quitando todo temor. Forma su fondo de oro en aquellas penas, y con su luz inviste las aguas amargas y las cristaliza en mares de dulzura, mares de dulzura. Horizonte encantador y admirable, que no puede hacer mi querer. Todo puede hacer y todo puede dar. Y donde surge, hace cosas dignas de nuestras manos creadoras.